Gloria a Dios. Amén. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición poder estar una vez más. Saludo a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. La verdad que eh, es es una bendición tener siempre un lugar donde congregarnos. Amén. Tener las puertas. Quiero invitarle a que me acompañe al primer libro de Crónicas 16. Primer libro de Crónicas 16, del 37 al 43. La enseñanza, la meditación de este día es, mire, me estaba quebrando la cabeza cómo ponerle. Pero es primer libro de Crónicas 16, 37 al 43. Primer libro de Crónicas 16, del 37 al 43. Fíjense que el tema de la meditación es la falsa adoración, pero yo espero al final poder darme a entender qué significa la falsa adoración. Y aquí estamos hablando de la adoración ante el arca. Dice la palabra del Señor, primer libro de Crónicas 16, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed Edom hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel, que él ordenó, que él constituyó a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutum y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Qué problema hoy con la lectura, perdón. Con ellos a Emán y a Jedutum con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, para tu palabra. Padre, te pedimos por nuestros hermanos donados que tú los guardes, que tú los cubras, Señor, que los traigas con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Fíjese que aquí tenemos la historia de cuando el arca es regresada a Jerusalén. Amén. Fíjese que el arca es regresada a Jerusalén. Y entonces aquí podemos ver cómo comienza diciendo, David hace todo el preparativo para que el arca esté. Y dice, y dejó allí, amén, estableció delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos. Oiga, ¿para qué? Para que ministrasen. ¿Qué es la ministración? Es una adoración. Para que ministrasen de continuo. ¿Cómo debe de ser nuestra adoración con el Señor? De continuo, todos los días. De continuo del arca
cada cosa en su día. Amén. Y entonces, y aquí vemos que dice, amén, que era cada uno de continuo o cada día. Amén. Ahora, yo quiero hacerle un breve resumen. Yo quiero hacerle un resumen y entender cómo es que el arca, y dejó allí el arca, y usted sabe que el arca fue tomada, ¿verdad? Entonces, fíjese que de este tiempo que David devuelve el arca a Jerusalén, porque era la ciudad santa. Amén. Entonces, desde el momento en que David devuelve el arca a Jerusalén y desde que fue captada por los filisteos, se cree que habían pasado 70 años. 70 años que el arca no estaba ni en Silo, que es donde se estableció el tabernáculo. Amén. Cuando los israelitas llegan a Canaán, entonces se toma Silo como la ciudad donde se estableció el tabernáculo, pero no estaba allí. Entonces, fíjese ¿qué sucede? Le quiero hacer, póngame atención porque le quiero resumir estos 70 años. El arca fue capturada por los filisteos en el tiempo de Elí y de Samuel, de Elí. Imagínense, Elí era un joven. Eso está allá en primer libro de Samuel 4. Después de esto, los filisteos llevan el arca a Asdod y la ponen ¿dónde? En el templo de Dagón. Amén. En el templo de Dagón. Que haya caído en mano de los filisteos el arca de Dios no significaba una derrota para Dios, sino al contrario, en medio de los filisteos hizo una demostración de poder. ¿Por qué? Porque al día siguiente de que llevan el arca al templo de Dagón, Dagón aparece postrado frente al arca. Y entonces los filisteos tienen que levantar otra vez a Dagón, porque como el Dios de ellos no se podía levantar, sino que lo levantan. Y a la siguiente mañana aparece otra vez Dagón caído y postrado en la tierra, solo que ahora estaba decapitado y cortado de las manos. Mire la demostración del poder del arca. ¿Qué significa el arca? La presencia de Dios. Yo creo que estamos claros en eso, ¿verdad? El arca significa la presencia de Dios. Entonces aparece Dagón decapitado, no tiene cabeza y no tiene manos para levantarse, no lo podía hacer, y solo quedó el tronco. Y entonces, fíjese que además de esto, el Señor agravó a los filisteos, destruyéndolos. ¿Por qué? Porque hubo mortandad en medio de las ciudades filisteas y los llenó de tumores. La palabra lo dice, los llenó de tumores en Asdod y todos los territorios. La ciudad de Filisteas, o cuando se hablaba de los filisteos, se componían de 5 ciudades: Ascalón, Asdod, Gat, Gaza y Ecrón. Esas son las 5 ciudades que corresponden a todos los filisteos. Entonces, fíjese que los filisteos de Asdod, al ver la situación de ellos, porque estaban en un pueblo, estaban en Asdod, y al ver ellos de que se estaban muriendo y que se estaban llenando de tumores, se la pasaron al otro pueblo filisteo. Y entonces empezaron a pasarse el arca de ciudad en ciudad, trayendo la muerte a las ciudades o llenándolos de tumores, porque la palabra dice que aquel que no murió fue lleno de tumores. Amén. Mire que, digamos, cuando usted empieza a leer, porque hay que leer mucho, hermano, para poder comprender esto, y usted empieza a ver lo que el arca hacía. Solo el arca, la presencia de Dios, lo que significa, ¿verdad?
Entonces, fíjese que se reúnen entre ellos los 5 príncipes. Los 5 príncipes se reúnen y entienden de que fue una mala idea haber agarrado el arca. Déjeme decirle algo. Perdón. Fíjese que cuando van a capturar el arca, Israel iba a ir a pelear contra los filisteos. Y llevaban, me muevo mucho, ya voy a botar todo. Entonces, llevaron el arca allá donde estaba el campamento de los israelitas que iban a pelear contra los filisteos. Le estoy hablando antes de esto. Y dice que cuando los israelitas vieron que el arca fue llevada, dice que hubo una gran alegría y un gran alboroto, porque claro, ellos sabían que teniendo el arca allí, la victoria estaba asegurada. Y dice que hubo un gran estruendo y hasta tembló la tierra. Y entonces los filisteos, oiga, mire, esto me llamaba la atención, porque cualquiera puede decir, entonces los filisteos iban a ser derrotados. No, fueron los que ganaron. Y entonces fíjese que los filisteos, dice que empezaron a decir, llegó el arca. Es decir, ellos sabían, llegó el arca. Y empezaron a animarse entre ellos y empezó a decirles, filisteos, sean esforzados, vamos a ir a pelear para que ustedes, oiga lo que dijeron estos filisteos, para que ustedes no les sirvan a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Y se llevaron el arca. Mire qué increíble. Y quisieron llevarse el arca como un trofeo. Y es que la presencia de Dios no es un trofeo. Bueno, volviendo otra vez, se reúnen los 5 príncipes y dicen, bueno, tenemos que devolverla, hay que sacarla de aquí, porque nos está matando a la gente y nos está llenando de tumores. ¿Y qué significaba esto? Que al haber menos gente, ellos se volvían debilitados para que fueran conquistados o muertos por cualquier otro que aprovechando. Porque mire, hermano, aún entre los mismos cananeos se mataban. No era porque no, cuando les convenían agarraban a otro, ¿verdad? Entonces se reúnen entre ellos y entienden que la tienen que devolver, pero con un pago de expiación o pago de culpa para los paganos. Amén. Y así traer alivio a los filisteos. Fíjese, el pago fue 5 tumores de oro. A saber cómo habrán sido esos tumores, ¿verdad? Tuvo que haber sido algo increíble. Entonces, por cada príncipe o por cada ciudad o por cada reino, hicieron un tumor de oro y un ratón de oro. Esto fue lo que pusieron como pago por haber, agarrado el arca. ¿Sí? Es interesante, es interesante la diferencia entre el pago por expiación en Israel, que era un sacrificio, vas a traer un carnero. Y oiga, ¿qué es lo que Dios demandaba cuando alguien había pecado? Un sacrificio. ¿Y qué exigían los paganos por la culpa? Dinero. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Quiere decir que, amén. Sigamos. Entonces, póngame atención en esto. Es bien interesante la diferencia, ¿verdad? Porque la palabra que dice que cuando usted ha pecado, abogado tiene con el Padre. Y que nos presentemos nosotros como un sacrificio vivo. No que tiene que pagar por los pecados que ha cometido. Porque eso no solo se hace dentro de las religiones paganas, sino también, muchas veces,
en iglesias cristianas. Traiga su ofrenda, traiga esto. No, son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué se llama la falsa adoración? Ya vamos a entender. Porque mire, hermanos, así como hay falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, así también hay falsos adoradores, falsos ministros, falsos cantantes, pero no voy a hablar de eso. No me importa ni venir aquí y decir quién es quién y quién no sé qué. No, porque eso no nos interesa. Pero déjenme seguir para poder entender 70 años sin tener el arca ahí presente. 70 años sin tener la presencia de Dios. Entonces, vienen ellos y oiga, esto es en un esfuerzo humano. Entre los 5 príncipes dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y hubo uno que les dijo, porque estos fueron a consultar a adivinos, a sus sacerdotes paganos que habían que hacer. Porque déjenme decirle algo, ellos estaban conscientes de que se habían metido con Dios. Entonces viene y les dice, bueno, lo que tienen que hacer es, pónganme atención a eso, pongan el arca en una carreta nueva. Mire, oiga, dentro de lo humano, ellos estaban tratando de hacerlo mejor, pero esto es en el conocimiento humano. Porque el arca estaba establecido que solo lo podían tocar los levitas, no nadie más. Y entonces dicen, pongan el arca en una carreta nueva con bueyes que nunca le han puesto un yugo. ¿Sí? Estaban diciendo de que estos, ¿cómo se llama? Estos bueyes nunca habían sido utilizados para arrastrar ni cargar nada. Y entonces dijeron ellos, ¿por qué? Porque ya no se fue mal, ya no queremos. Pónganle en la carreta y pónganle ahí el pago y mándenla. Y todavía dicen, si agarra para tal lado, para Bet-Semes, si agarra para Bet-Semes, es porque esto vino de Jehová. Pero si agarra para otro lado, entonces fue una coincidencia, fue una mala situación para nosotros. Y entonces, ¿qué cree que pasó? ¿El arca para dónde cree que agarró? Para Bet-Semes. Y no se tropezó, sino que llegó hasta una piedra. Y cuando llega allí el arca, estos que la recibieron, ve el arca aquí. Y entonces agarraron la madera de la carreta para hacer un sacrificio junto con los bueyes. Pero cometieron un error. Vieron lo que había dentro del arca. Y murieron, si no estoy mal, 50,000. ¿Sí? 50,000 hombres. Imagínense. ¿Por qué? Porque estaba establecido que al arca no se le podía abrir, no se podía ver lo que había dentro de allí. Y menos si los que estaban allí no eran levitas. Porque solo el sumo sacerdote podía entrar al arca, al lugar santísimo, mejor dicho. Al lugar santísimo. Entonces, finalmente, de estos de Bet-Semes, llaman a los de Kiriat Jearim para que se llevaran el arca, porque habían muerto 50,000 personas. Entonces se llevan el arca a Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab, para que guardase el arca, y estuvo allí el arca por 20 años. Hasta se santificó a uno, y se cree que tenían que haber sido levitas. Se santificó a uno solo para que la guardase. No es que ofreciera sacrificio, sino solo para que la guardase. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no la llevaron otra vez a Silo? Amén. ¿Por qué no la llevaron a Silo? Porque fíjese que en Silo se estableció de manera permanente el tabernáculo de reunión, pero más estructurado. Amén. Recuerde que el tabernáculo de Moisés o el tabernáculo de reunión era una tienda y era movible de un lugar para otro. Pero cuando se establecieron en Silo, se estableció este tabernáculo, pero un poco más estructurado porque ya venía a ser
permanente. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se la llevaron otra vez a Silo, al lugar en donde se ofrecían los sacrificios? ¿Sí? Quiere decir que allá había un tabernáculo sin el arca. ¿Me explico? No sé si me doy a entender. Allá había un tabernáculo sin el arca. La pregunta es, ¿siguieron ofreciendo sacrificios? Sí, seguían ofreciendo sacrificios. Ahora, ¿por qué no llevaron? ¿Por qué no la llevaron a Silo? Algunos creen que no se llevó a Silo porque ese lugar era muy atacado por los filisteos. Y entonces tal vez alguien dijo, no, miren, mejor no, mejor que se quede allá, mejor que se quede allí. Y usted después sabe la historia, ¿verdad? Después sabemos que David dice, bueno, hay que ir a traer el arca y cometen un error, ¿cuál fue? Que copiaron lo del mundo. ¿Me entiende esto? Copiaron lo del mundo y pusieron en una carreta el arca. Y Usa es, ¿verdad? Al ver el que el arca se iba a caer, pone su mano para detenerla y murió. Y llega el arca a la casa ¿de quién? De Obed-edom. Y dice que cuando estuvo el arca allí, fue prosperado este hombre. Y le llega esto a David. Y le dicen, David, en la casa de Obed-edom hay una prosperidad increíble. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? La presencia de Dios, no otra cosa. Y entonces David dice, bueno, necesitamos traer el arca a Jerusalén. Entonces, como le dije, usted ahora me di a entender con esta introducción para poder entender de dónde viene el arca, qué pasó, todo lo que sucedió y por qué 70 años después. ¿Por qué no Saúl? ¿Por qué no fue Saúl? ¿Qué habrá pasado, digamos, qué habrá pasado con Samuel? ¿Por qué Samuel no la pudo llevar? Hay muchas preguntas. Y no me voy a poner a cuestionar y a decir que Samuel sí y Saúl no, porque no era. No, pero ¿sabe qué? Con respecto a Saúl y a David, entre estos dos había una diferencia muy grande. Y es que uno de ellos era adorador. Esa era la diferencia, porque déjeme decirle algo. ¿Quién le enseñó a David a adorar? Si la excusa era que el arca estaba allá, en otro lugar, cuidado por otro, etcétera, ¿quién le enseñó a David a adorar? Porque David, ¿qué tenía que haber pasado con David para cuando Saúl se ponía malito, verdad? Usted sabe, ¿verdad? El espíritu inmundo lo atormentaba. Rey, dicen que hay uno que toca el arpa. Es decir, hay uno que ministra. Y no era levita. Hay uno que ministra. Y yo sé que ese te va a caer muy bien, rey. Tráiganlo. Y cuando llegaba David se ponía a ministrar y el espíritu inmundo dejaba en paz a Saúl. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llevado a otro a ministrar? ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Es verdadera o es falsa? Y por favor, no me tome como algo, ¿qué palabra decirle? Como algo golpeado, algo feo el decir falso. No, ya lo vamos a ver. Porque mire, partamos de este punto. Si yo vengo y lo veo a usted y le digo, ay hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga.
y le doy un abrazo, pero si no es sincero, es falso. Pero lo estoy abrazando. Amén. Sigamos. Entonces, 70 años. Y sabe, este hombre, David, entendió que el arca tenía que estar en Jerusalén. ¿Dónde? Para que entendamos, tenía que estar en medio del pueblo. Amén. Ese era el lugar. Ese era el lugar donde tenía que estar. Entonces, probablemente, como dije, habían pasado haciendo sacrificios sin el arca. Y ahora, con su regreso, todo el pueblo podía adorar frente a ella. Mire, aquí lo dice, mire. Mire. Oiga, mire qué interesante. Para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde. ¿Cómo debe ser nuestra adoración con el Señor? De mañana y tarde. Holocaustos a Jehová en el altar del holocausto. Oiga, conforme a todo lo que está escrito en la ley, entonces llevaron el arca. ¿Puede entender? Era para complementar aquellos sacrificios que se estaban haciendo sin la presencia de Dios. Dice, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto. Todo estaba en su sitio, conforme a todo lo que está. ¿Qué estaba haciendo David con llevar el arca? Cumpliendo la ley de Dios. Y me llamaba esto, que él prescribió. Esto prescribir es ordenar. Que él ordenó. Entonces, usted y yo podemos hacer sacrificios. Le voy a poner un ejemplo. Yo puedo venir aquí, hermanos, temprano. Y aquí tener todo listo para que usted venga al servicio y yo preparar las alabanzas, cantar y predicar. Pero si no tengo la presencia, fue un servicio vacío. Déjeme ocupar vacío. ¿Por qué? Porque no estoy dando la verdadera adoración. ¿Me explico? Entonces dice, entonces él llevó, ¿para qué llevó el arca? Para que estuviera en medio del pueblo. Entonces podían haber sacrificios continuos. Los sacrificios eran continuos. Esto era de acuerdo a la ley escrita, lo que Dios había ordenado. Ahora, como David había experimentado la adoración a Dios, él quería que todo el pueblo volviera a adorar a Dios de la manera correcta. Me doy a entender con esto. ¿Qué quería David con todo esto? Que el pueblo adorara de la manera correcta. ¿Y qué le faltaba al pueblo para adorar de la manera correcta? El arca. Hermanos, ¿qué le faltaba al pueblo? La presencia de Dios. El arca. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, hermanos, ¿cuántas veces uno no ha tenido deseos de adorar? ¿Cuántas veces uno está pensando en otras cosas? Menos en adorar a Dios. Yo no le estoy hablando cuando usted viene aquí, porque la adoración es de todos los días. ¿O no lo dice ahí? Para que sacrificasen, ¿qué? Continuamente. A mañana y tarde. Amén. A mañana y tarde. Continuamente. Entonces, ¿qué quería David? David, ¿qué quería? Que el pueblo experimentara lo que él había experimentado. Una verdadera adoración. No otra cosa. Amén. Ahora, con todo esto que yo le he dado de introducción, amén. ¿Sí? Con todo esto que yo les he dado de introducción, quiero llegar a este punto. Ahora, y póngame atención en esto, que
Voy a tratar de no ser vamos a tratar de ser breve. Pero ya le di la introducción para poder llegar a esto. El Señor Jesús dijo, mas la hora viene y ahora es cuando ¿qué dice? ¿Cuál es lo contrario a verdaderos? Falsos. Así de simple. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Y cómo es que los verdaderos adoradores adoran? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores. Oiga, por favor póngame atención en esta palabra. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero mire. Vamos a ver aquí. Quiere decir que hay adoradores y verdaderos. Y si hay verdaderos, hay falsos. Y entonces el verdadero adorador adora en espíritu y adora en verdad. Amén. ¿Recuerda el último que leímos, el último versículo? Aquí, oiga lo que dice aquí. Conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió. Entonces, el verdadero adorador adora conforme a lo que el Padre desea, no a lo que yo deseo. ¿Me he dado a entender? Amén. Volvamos otra vez ahí a Juan, porque, ¿sí? Entonces dice, oiga, y dice el 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, oiga, Dios es espíritu y los que son verdaderos adoradores, ¿sí? Les es una exigencia adorar en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Y me comí una cita. Ahora, me comí una cita antes de esta, es, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la presencia de Dios. Entonces, para ser verdaderos adoradores, tenemos que tener al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Entonces, deberíamos de adorar en verdad y en espíritu, o en espíritu y en verdad. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Amén. Entonces, ahora quiero regresar a este versículo. Permítame que... Aquí está, volviendo a este versículo. Y me llamaba esto la atención. Dice que el Padre, oiga, no, el Padre busca. Ahí me quiero centrar. ¿Qué hace el Señor? Buscar. Amén. El Señor busca adoradores. Ahora, fíjese que hay algo muy importante. Los dioses paganos esperaban pasivamente que sus súbditos, amén, se acercasen para rendirle culto. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Déjeme decirle algo. ¿Verdad que nosotros tenemos un bagaje religioso muy pesado? Porque muchos, tal vez, nacimos en una religión. Y eso, las costumbres, con un montón de cosas. Ahora, usted no me va a dejar mentir.
¿Verdad que muchos tienen que viajar hacia un lugar para ir a adorar? ¿O no? Hay que moverse. Ah, voy a hacer tal cosa. Entonces, yo tengo que ir a mi tierra porque allá está tal y yo tengo que ir y hacer todo lo demás. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que el Padre busca. Entonces, por eso es que cada vez que nos reunimos, el Padre viene a este lugar a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces cuando yo comprendí esto con todo lo que estoy explicando, yo decía, bueno, Señor, ¿y entonces? Quiere decir que cuántas veces no me has encontrado. ¿Cuántas veces he venido? ¿Qué es lo contrario al espíritu? La carne. Quiere decir que cuántas veces yo he adorado en la carne. Amén. No adorar en el espíritu. Porque lo contrario al espíritu es la carne. Y lo contrario a la verdad es lo falso. Entonces por eso decía yo, ¿verdad que hay falsos adoradores? Hermanos, ¿cuántos lugares? Ahora, déjeme, voy a volver a recapitular con esto, porque no es mi intención, ah, no es mi intención hablar, no tenemos la necesidad ni de hablar mal de nadie, porque no es eso a lo que nos dedicamos. Entonces la pregunta me llevaba a la pregunta, hermanos, ¿verdad que corremos el riesgo de que un día aquí adoremos sin la presencia de Dios? Sí, ese es mi temor. Porque pasaron 70 años, pasó 70 años que no estaba el arca allá donde estaba el tabernáculo. Yo le decía, Señor, qué complicado es. Porque el Padre busca. Él salió esta mañana. Déjeme hablarlo en esta forma figurada. Él salió esta mañana. Y pasó por Esplendora. Y pasó por acá. Y yo mientras estaba ministrando, mientras me estaba ministrando, como sabía lo que iba a compartir, yo decía, Señor, que me encuentres. Ahora entiende por qué muchas veces yo digo, Señor, no nos pases de largo. Cuando usted me oiga decir, Señor, no nos pase de largo, es porque, un ejemplo, si no fue, ¿acaso no fue el Señor a buscar a Zaqueo? Le era necesario pasar por esa ciudad. Y llegó donde estaba y le dice, a ti te andaba buscando, Zaqueo. Amén. A ti te andaba buscando, Zaqueo. Así que baja porque me es necesario ir a tu casa. La adoración es un asunto de nuestro corazón. Estamos agradecidos. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida el agradecimiento. Porque esto es al final una comunicación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Amén. Ahora, vuelvo otra vez y quiero ir concluyendo. 70 años sin estar en medio de Israel, el arca del pacto. ¿Por qué? Y yo estaba, Señor, pero quiero encontrar algo, quiero encontrar un punto en donde diga por qué. Y mire, acompáñeme a Jeremías 3:16. Y ahora usted y yo vamos a entender un poco mejor. Jeremías 3:16. Jeremías 3:16. Amén.
dice la palabra del Señor. Pero hay que ponerle atención a cada línea y dice, ¿ya lo encontraron, chicos? Ya casi. Mira, está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Sí? Ahí en medio está Jeremías. No se preocupe. Ya. 3:16. Amén. Ok. Ok. Dice, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. Oiga, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Qué tremendo, ¿verdad? Volvemos otra vez. ¿Qué es el arca del pacto? ¿Qué figura es? La presencia de Dios. Y entonces, oiga, entonces cambiémosle el arca del pacto de Jehová. Hablemos de tener la presencia de Dios, que Él esté presente. Entonces dice, y acontecerá que cuando os multipliquéis, ¿por qué cree que el apóstol Juan, sí, el apóstol Juan es verdad, sí, le dice al anciano Gallo, amado, yo deseo, amén, yo deseo que prosperes en todo como prospera tu alma. ¿Qué era lo importante que prosperara? El alma. Gallo tenía un ministerio de recibir a los hermanos y ayudarles para que siguieran compartiendo el evangelio. Era un hospedador. Óigame, pero dice, y acontecerá que cuando seas próspero, y acontecerá que cuando tengas un mejor salario, una mejor casa, un mejor trabajo, y que ahora pagues mejor comida, mejor vestido, y crezcáis en la tierra y tengas una descendencia y digas, ay, qué hermosa está mi familia, qué hermosos están mis hijos, qué hermosos están mis nietos, y a todos les puedo dar esto. Dice, no se dirá más arca del pacto, presencia, que la presencia, el deseo de tener la presencia de Dios, ¿qué dice? No vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella. Yo le hago una pregunta. ¿A cuánto se nos olvida un día adorar a Dios? Si es domingo, vámonos para la iglesia. Porque es domingo. Ay, sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí voy a levantar y voy a cantar. ¿Y en la semana? Hermanos, lo que venimos a dar el domingo tiene que ser un resultado de lo que hemos pasado en la semana. Y dice, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos. Entonces yo le decía, Señor, corremos un peligro como iglesia, como ministerio, que un día se nos olvide que lo importante es tu presencia. Y un día estemos aquí cantando, saltando, con las mejores voces y cantando y haciendo un montón de cosas, pero la presencia no importe, sino cómo salimos en la transmisión, ¿sí? Y que cuando estemos tocando, ¿verdad? Cuando estemos tocando, la gente diga, wow, qué bonito toca, qué bonito canta. Y por eso entonces el de la batería hoy saca su video, ¿verdad? El de la batería saca su video tocando y miren, aquel se equivocó y el de la guitarra, ¿verdad? ¿Usted no ha visto un montón de videos donde ve a muchos que el de la batería en el culto y el de la guitarra y el del bajo? Y que el que está en el teclado, el que es el director, dando, y miren, aquí hacemos esto. Hermanos, ni vendrá al pensamiento.
¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Entendió que el reino, que la ciudad, que el pueblo de Israel no podían estar más sin la presencia de Dios en medio de ellos. Y entonces él completó lo que faltaba. Habían sacrificios, habían un montón de cosas, pero el arca no estaba allí. Y él dijo, no, 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 no. Aquí hacemos mucho trabajo. Hermanos, aquí nos levantamos temprano. Yo entiendo, nos levantamos temprano para venir al servicio, porque tenemos un servicio muy temprano con respecto a los demás. ¿Sí? Nuestros hermanos que vienen desde Houston se levantan más temprano todavía. Pero si perdemos la presencia de Dios, hermanos, ¿de qué sirve? ¿Para qué nos reunimos? Y ahora quiero terminar con esto. Dice la palabra, dice aquí que eran 70 años, ¿ok? Amén. 70 años. Fíjese que para algunos las generaciones son de 40, otros son de 30 y otros son de 25 años, las generaciones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es una generación? La generación es desde el momento en que yo nací hasta que nace mi hijo. Esa es una generación. Y si pasaron 70 años, amén. Y si pasaron 70 años, amén. Y si pasaron 70 años, ¿cuántas generaciones se dieron dentro de ese tiempo? Si lo ponemos en 30, quiere decir que pasaron 2 generaciones y pico. Si eran de 25, casi 3 generaciones. Y con esto quiero concluir. Por favor, pónganme atención porque ahorita termino. Entonces significa que hubo una generación que conoció la adoración. Amén. Hubo una generación que sí vio que en aquel tabernáculo estaba el arca. Amén. Pero la siguiente generación nació una generación donde solo miraban los sacrificios, mas no estaba la presencia. Y entonces, después de esta generación que nació sin ver eso, que fue lo normal, nace otra generación. Nació otra generación que ya venían enseñados a adorar de una manera. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos la nueva generación? Porque nuestros padres nunca han adorado a Dios de la manera en espíritu y en verdad. Entonces la pregunta es, usted que es padre, usted va a ser esa generación que conoció la adoración correcta, pero después ya no la replicó en sus hijos. ¿Por qué? Porque pasó esto. Ni vendrá al pensamiento. Leíamos, ¿verdad? Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es nuestra adoración? ¿Es verdadera o es falsa? Usted contéstese, yo no lo estoy juzgando. Ahora, hemos sido prosperados, qué bendición que hemos sido prosperados, pero ¿ha hecho que se acuerde o se olvide del Señor? Porque ahí dice, ¿verdad? Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, la adoración a Dios es parte primordial de su pensamiento, porque dice, ni vendrá el pensamiento. Mire, hermanos, ¿sabe? Yo tenía ganas de cantar una alabanza hoy, para después sacárselo en cara a usted, fíjese. Usted ha oído, mi pensamiento eres tú, Señor. Y yo dije, no, Señor, porque voy a ser hipócrita. Pero, mire, ¿y cuando cantamos? Mi pensamiento eres. No, pensamos en otra cosa, menos en el Señor. Y la alabanza dice, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
¿Está en nuestro pensamiento la adoración al Padre? La adoración a Dios, óigame esto, la adoración a Dios es parte primordial en su pensamiento. ¿Usted piensa en adorar a Dios cada día? ¿Usted anhela con fervor nuestra reunión de adoración? Ay, hermanos, miren, no me aguanto para que sea el domingo y poder cantar, porque me gusta cantar con los hermanos. ¿Anhelamos con fervor? Y termino con esto. Nuestra adoración, ¿por qué me incluyo, hermanos? Porque me incluyo. Nuestra adoración es en verdad y espíritu, o es en la carne y la falsedad. ¿Qué hizo David? Agarró el arca y dijo, no, 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 el arca no puede estar allá. La tenemos que traer aquí. Termino con esto. ¿Cuántos necesitamos urgentemente traer la presencia de Dios a nuestras vidas, a nuestras familias? Porque ahí es donde estaremos completos. La presencia de Dios trae bendición. Amén. No se preocupe, hermano, que esos estorbos son cuando uno está tocando un tema tan delicado como esto. Entonces, quiero decirle esto y quiero que terminemos. Lo repito otra vez. ¿Sí? Cuando suceden cosas como esta que quieren interrumpir lo último, porque lo que estoy diciendo ahorita es el cierre. Hagamos una reflexión en nuestras vidas. Jeremías 3:16 se cumple en mí. Ya no viene al pensamiento la adoración. Ya no me acuerdo de ella. Ya no la echo de menos cuando adoro al Señor. Porque la excusa puede ser, a mí mis padres no me enseñaron a adorar. ¿Sí? Yo vengo de un trasfondo religioso y allá yo no supe que era esto. No, pero usted hoy usted ha conocido al Dios verdadero. Porque usted y yo somos ahora templo y morada del Espíritu Santo. Entonces usted y yo tenemos la presencia de Dios. Entonces, ¿cuántos necesitamos otra vez traer la presencia de Dios a nuestras vidas? Por favor, entiende figurativamente. No estoy diciendo que el Espíritu Santo se salió de nosotros y ahora lo tenemos. No, 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 no. ¿Para cuántos ha dejado de ser primordial y vital la presencia de Dios? El adorarlo. ¿Para cuántos nos da lo mismo cantar o no cantar? ¿Para cuántos nos da lo mismo si en la semana viví de una manera honesta, correcta y de ejemplo, o simplemente estoy viviendo como uno más, como uno del montón? Entonces, tengamos cuidado en no convertirnos en falsos adoradores, porque el falso adorador adora en la carne. Pero los verdaderos adoran en espíritu y en verdad. Y por favor, llévese esto. A esos busca el Padre. Que el Padre siempre nos puede encontrar cuando le adoramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Señor, por esa meditación. Porque, Señor, ¿cuántas veces nosotros nos hemos descuidado? Tal vez por trabajo, por estrés. Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado de adorar como debíamos de adorar? Porque tal vez estoy cansado.
Y el cansancio muchas veces se vuelve primordial antes que nuestra adoración a ti. Jeremías dice, vendrán días. El Señor estaba advirtiendo, el Señor nos advierte esta mañana. Si no nos cuidamos, vendrán días en donde no vendrá el pensamiento, no nos acordaremos de ella. Señor, renueva ese espíritu recto en nosotros, así como decía David, renueva un espíritu recto en mí. Hazme nuevamente, decía David. Mire, este hombre que se preocupó porque la presencia de Dios volviera a estar en medio del pueblo. Nuestro deseo, Señor, es que tu presencia siempre esté en medio de nosotros y sea lo más importante en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que tu presencia vuelva no solo a nuestras vidas con esa importancia, a nuestros hogares. Que nuestras generaciones sepan y continúen esa adoración hacia ti. No imitando lo que está en el mundo. Porque David, aún con el conocimiento, con muchas cosas, y el pueblo imitaron a los filisteos. Pusieron el arca en una carreta de bueyes. Y esa no era la orden de Dios. Y por no haber cumplido vino muerte. Y entonces fueron a traer el arca como estaba prescrito por el Señor. Usted y yo solo podemos ser verdaderos adoradores cuando adoramos como está prescrito por el Señor. Ayúdanos, Señor, a que siempre podamos levantar manos santas delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias.